Desde testimonios militares sobre entidades extrañas, abducciones perturbadoras y visitas de dormitorio que te hielan la sangre. Estás a punto de ver 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Tras décadas de ser ignorados por el mundo académico y los organismos oficiales, la Oficina del Secretario de Defensa de Estados Unidos creó a mediados de 2022 la ARO, una oficina para estudiar cientos de avistamientos de ovnis denunciados. También la NASA comenzó un estudio independiente. Este está centrado en identificar los datos disponibles y buscar la mejor manera de recopilarlos y usarlos para avanzar en la comprensión científica de estos objetos misteriosos. Sin embargo, muchos creen que todo es una cortina de humo y que la verdad nunca saldrá a la luz. Número 1. Ex oficial de la Marina vio entidades no humanas en su dormitorio. El ovni de Gimbal fue un antes y un después en la divulgación de los UAP. Recordemos que fue grabado en el año 2015 por un piloto militar estadounidense que registró en video su célebre encuentro con un objeto volador no identificado, conocido hoy como Gimbal. Según explicó en su momento, el militar estadounidense consideró al objeto volador como a un objeto enemigo en el marco de un entrenamiento de rutina y, por eso, fijó el sistema de seguimiento de su aeronave sobre él. Aparte de Ryan Graves, el exteniente de la Marina de los Estados Unidos y piloto del FA-18F, hay otro denunciante que experimentó el famoso evento Gimbal. Matthew Roberts, ex criptólogo de la Marina estadounidense que estuvo en el Theodore Roosevelt en 2015. Después de participar en varias misiones militares y enseñar a otros expertos en códigos mientras trabajaba en tierra, Matthew Roberts se trasladó a la Oficina de Inteligencia Naval, ONI, durante 3 años. Su paso por allí terminó en marzo de 2020 y fue entonces cuando optó por dejar el ejército debido a las experiencias intensas y personales que tuvo con fenómenos aéreos no identificados mientras estaba en la ONI. Experiencias que volcó en su libro Iniciados. En 2017, después de ser transferido a la Oficina de Inteligencia Naval, Robert afirmó haber tenido experiencias extrañas posteriores al encuentro con Gimbal, específicamente con lo que describió como entidades no humanas. De repente, por las noches empezó a ver seres en su habitación y sentía cómo su cuerpo se deslizaba por la cama, como si intentaran llevárselo. En otra ocasión, se despertó porque sintió una mano agarrando su brazo. Al intentar moverse, se dio cuenta de que no podía hacerlo. En ese momento, pudo distinguir el contorno de una figura humanoide sobre él. En su libro, Robert relató diversas experiencias, desde encuentros con extraterrestres y ovnis hasta el contacto con otras entidades extrañas, situaciones que lo llevaron a cuestionar su cordura. También describió a las entidades con las que se encontró. Algunas tenían la piel azul y eran de gran altura. Otras eran de color blanco y extraordinariamente altas. Algunas parecían irradiar luz e incluso mencionó haber visto una que se asemejaba a un gnomo de jardín. El exmilitar afirmó que nunca intentó filmar ninguno de los encuentros. Además, mencionó que estos suelen ocurrir cuando los individuos se encuentran en un estado alterado de conciencia o cuando las naves aparecen en el cielo. Curiosamente, en momentos en que la persona no tiene su teléfono celular a mano. Yo estoy contento de que todo esto me haya pasado, sin duda, sabes, lo creas o no. Así que escribí un libro sobre todo esto, se llama Iniciado, porque me di cuenta al final, todo fue un proceso de iniciación
Eso condiciona la mente de uno para comenzar a pensar en el universo de cierta manera, para que al final de las experiencias hayas jugado bien tus cartas y logres ingresar en esto, cosa que ha sido descrita como nirvana o iluminación al final, lo cual ciertamente hice. Y al pensar en ello alegóricamente, yo llegué a poder entender algo muy importante, y es que una vez que despiertas puedes ver esto y estás pensando en términos de alegoría y estás empezando a mirar al mundo de manera diferente. Muchos creen que estas experiencias con ovnis marcan a las personas para siempre, no solo física, sino psicológicamente. ¿Y tú? ¿Has vivido algo de este tipo? Muchos de los llamados experimentadores, es decir, aquellas personas que han tenido un encuentro cercano, ya sea con una nave de origen desconocido o sus ocupantes, experimentan diversos síntomas, algunos de los cuales son detectados tiempo después. Estos van desde hiperconexión neuronal y sensibilidad hasta, en algunos casos, capacidades extrasensoriales. Número 2. Oficina de Acceso Global. A principios de noviembre del 2023, el Dr. Sam Kirkpatrick, el director de la Oficina de Investigación OVNI del Pentágono, reveló en una rueda de prensa que algunas de las cosas reveladas por David Grusch han resultado ser ciertas y hay eventos que realmente sucedieron. Semanas más tarde, el 28 de noviembre, el Daily Mail publicó que la CIA habría coordinado la recuperación de ovnis accidentados en todo el mundo durante décadas. El periódico británico asegura que al menos 9 naves no humanas habrían sido recuperadas por el gobierno de Estados Unidos. Algunas de ellas estarían intactas. Finalmente, esto confirma las declaraciones de Grusch durante la audiencia pública del Congreso norteamericano. La Oficina de Acceso Global, OGA, perteneciente a la Dirección de Ciencia y Tecnología de la CIA, sería quien ha desempeñado desde 2003 un papel central en la recolección de naves. Josh Boswell, uno de los periodistas que sacó esto a la luz, explicó en el programa The Good Trouble Show de Matt Ford que una fuente anónima le dijo que la CIA cuenta con un sistema que les permite detectar UAPs mientras aún son invisibles. Y si estas naves no humanas aterrizan, se estrellan o son derribadas, se envían unidades militares para intentar recuperar los restos. Se cree que esta oficina trabaja directamente con fuerzas especiales como los Navy SEALs o los Delta Force. Esta información sale a la luz luego de que los líderes republicanos habían frenado el proyecto de ley extraordinario, conocido como Enmienda Schumer-Rounds, que permitiría la divulgación de las tecnologías recuperadas de origen desconocido y las evidencias biológicas de inteligencias no humanas, que ya había sido aprobada en el Senado. La OGA estaría encargada entonces de recuperar los artefactos para luego entregarlos, casualmente a contratistas privados para su estudio. Entre estos contratistas, como no podría ser de otra manera, se menciona a la compañía Lockheed Martin. La cantidad de información que circula sobre el tema UAP es abrumadora, lo cual también es llamativo. Será cuestión de esperar que finalmente la verdad salga a la luz. Si bien parecen relatos de ciencia ficción, cada vez más personalidades importantes no descartan la posibilidad de la presencia extraterrestre o de inteligencias interdimensionales aquí, en nuestro planeta. Muchas veces, estas criaturas extrañas podrían estar más cerca de lo que uno supondría. Número 3. El visitante de Van Meter. Durante varias noches del año 1903, el pequeño pueblo de Van Meter, en Iowa, Estados Unidos, fue aterrorizado por un extraño monstruo. La leyenda se remonta al otoño de 1903, cuando varios de los ciudadanos más respetados de Van Meter informaron haber tenido encuentros con una entidad mitad humana, mitad animal.
de unos 2,50 metros de altura, con enormes alas de murciélago que le permitían volar. Los informes de la época describen que la criatura se movía velozmente, dejando a su paso un hedor repulsivo y desprendiendo una luz cegadora de un cuerno en su cabeza. Cada vez que alguien tenía la mala suerte de encontrarse con esta criatura, le disparaban con armas de fuego, pero al parecer no le causaban ningún daño. La primera noche fue visto volando sobre los techos de las casas. La noche siguiente, tanto el médico del pueblo como el cajero del banco Peter Doom lo vieron, y este último logró hacer un molde de yeso de las huellas de 3 dedos del monstruo. A la tercera noche, un hombre lo encontró posado sobre un poste de teléfono. Algunos residentes lo asocian con un canguro debido a cómo saltaba, mientras que otros lo compararon con la figura de un demonio. Asustados e intimidados por lo que habían experimentado, los ciudadanos siguieron el rastro de la criatura hasta una mina de carbón abandonada donde se escuchaban extraños ruidos. De hecho, un artículo publicado en el Des Moines Daily News del 3 de octubre de 1903 decía: el ruido se abrió paso nuevamente y pensaron que Satanás y su regimiento de diablos se preparaban para subir a la superficie a dar batalla. Una vez allí, los ciudadanos inspeccionaron la mina cuando el monstruo apareció junto a otro más pequeño y emitió una luz cegadora que hizo que las personas huyeran despavoridas. Al día siguiente, la gente regresó a la mina con todo tipo de armas. Sin embargo, las criaturas mostraron poco interés en atacarlos, por lo que retrocedieron y descendieron a través de un hueco a las profundidades de la tierra y nunca volvieron a ser vistos. Algunos creen que se trató de seres intraterrenos, otros que efectivamente eran demonios, y los más escépticos que quizás se trate de una interpretación errónea de un animal desconocido para la ciencia. En muchos países hay leyendas sobre criaturas extrañas que salen de las entrañas de la Tierra. ¿Es posible que provengan de mundos intraterrenos? También podríamos preguntarnos, ¿existen criaturas que conviven entre los humanos? Número 4. Yo volé en una nave extraterrestre. Bill Hawes, un ex ingeniero del Área 51, afirmó algo que quizás les suene familiar. Los Estados Unidos mantienen en cautiverios seres extraterrestres. El capitán Hawes sirvió 10 años en el Cuerpo de Marines como piloto de combate y 4 años con la Fuerza Aérea en la base aérea Wright-Patterson como civil, realizando pruebas de vuelo de aviones experimentales exóticos. Más tarde, durante los siguientes 30 años, trabajó para contratistas de defensa como ingeniero. Si bien falleció en 2009, su impresionante testimonio salió a la luz durante sus años en el Área 51. Trabajó junto a un gris conocido como J-Rod. Hawes contó que en 1958 fue contratado para trabajar sobre una nueva tecnología secreta. Aparentemente se trataba de un simulador de disco volador que, según él, se basaba en una nave recuperada del famoso incidente de Kingman. Los sobrevivientes de este incidente habrían sido 4 seres extraterrestres, quienes luego de ser rescatados, fueron transportados a Los Álamos. Luego habrían sido utilizados para colaborar en ingeniería inversa de los restos recuperados. La especialidad del capitán Hawes era la cabina de vuelo y sus instrumentos. También estaba al tanto del entrenamiento antigravitacional, asesorado por J-Rod, que al parecer era el único que hablaba. El resto no, o al menos no como lo hacemos nosotros. En cuanto a la propulsión de la nave, Hawes señaló que este objeto generaba su propio campo gravitatorio. Además, contó que su trabajo difería al de Bob Lazar,
ya que para el ingeniero, estas naves no contaban con reactores en su interior. En una de sus últimas entrevistas, Hawes mencionó que el motivo del secreto del Área 51 tenía que ver con un pacto de paz firmado entre los Estados Unidos y las Naciones Unidas. Este pacto fue establecido por Dwight D. Eisenhower. Por tal motivo, la adquisición de nueva tecnología sería mantenida en secreto. Es sorprendente cómo tantos secretos salen a la luz. ¿Crees que hay extraterrestres colaborando con humanos? Hace unos años se viralizó una entrevista, supuestamente parte de un documental basado en un interrogatorio obtenido por un tal Víctor, en la que se observa a un extraterrestre del tipo gris. Allí se ve cómo el misterioso ser responde preguntas acerca de su origen y el universo. Muchos creen que es real y fue filmado en el Área 51. Número 5. Tras el rastro del chupacabras en Brasil. Un grupo de hombres que se encontraba cazando jabalíes en la región de Guias Lopes da Laguna, en las afueras de Sao Paulo, al parecer se habrían topado con un chupacabras y le dispararon hasta matarlo. Uno de los cazadores relató que se encontraron con la criatura y la persiguieron. Incluso sus perros se enfrentaron al ser antes de que uno de los cazadores disparara. Los hombres se dispusieron a grabar el incidente con el objeto de obtener evidencia de la existencia del mítico ser. Esta criatura extraña suele alimentarse de la sangre de los animales en zonas rurales y su leyenda se extendió rápidamente en los años 90 por Puerto Rico, México, el sudeste de Estados Unidos e incluso China. Se le atribuyen ataques a animales domésticos, principalmente chupando la sangre de cabras, ovejas y otros animales de corral, dejando marcas de heridas punzantes. Las descripciones del chupacabras varían, pero a menudo se lo representa como un ser pequeño, reptiloide, con una hilera de espinas que va desde el cuello a la base de la cola, así como colmillos gigantes y manos con largas garras. Este encuentro entre los cazadores y el supuesto chupacabras se hizo viral en las redes. Las imágenes muestran un ser con manos humanoides y cuerpo similar al de un mono. Por esta razón, los más escépticos afirman que solo se trata de un mono. Los monos aulladores, monos carayá o zaraguatos, que viven en los bosques de la zona tropical americana, desde el sur de México hasta el noroeste de Argentina. Tienen el rostro pequeño, nariz achatada. Su tamaño varía, pero tienen mucho pelo, a diferencia de la criatura en cuestión, que es totalmente calva. Una de las cosas más llamativas es que el animal del video parece estar en descomposición, lo cual refuerza la teoría del fraude, ya que, supuestamente, recién había sido atrapado. Pero por otro lado, ¿con qué fin inventar algo así? ¿Es posible que los cazadores se confundieran? ¿O tal vez estemos en presencia del verdadero chupacabras? Tú decides qué creer. La posibilidad de que estemos siendo visitados por inteligencias de otros mundos y la divulgación que se está haciendo por parte de algunos testigos nos lleva a preguntarnos qué ocurría con las religiones. Pero al parecer, el Vaticano posee información de primera mano. Número 6. El Vaticano está al tanto de la actividad extraterrestre. Si bien sabemos que el Vaticano no ha emitido una posición oficial específica sobre la posibilidad que estemos siendo visitados por inteligencias de otros mundos, a lo largo de los años, varios funcionarios de la Iglesia Católica han expresado sus opiniones individuales al respecto. De hecho, el Papa Francisco, en varias ocasiones, ha mencionado la posibilidad de vida extraterrestre, sugiriendo que los visitantes podrían estar dispuestos a recibir el bautismo si lo necesitan. Sin embargo, como ya hemos visto en la serie, en otras oportunidades, existe la creencia de que el Papa Juan XXIII
estaba en contacto con un ser presuntamente alienígena. Según su asistente, el encuentro se habría dado en la residencia del descanso papal del Castel Gandolfo en una noche de julio de 1961. Luego de todo el impacto mediático que ocasionó el testimonio del ya famoso David Grush, afirmando que la primera nave de origen desconocido había sido recuperada en Lombardía, Italia, resulta difícil de pensar que el Vaticano no estaba al tanto de aquel hallazgo en los años 30. Daniel Sheehan, un abogado que representó a Luis Elizondo y a otros clientes de alto perfil, incluida la defensa del New York Times en el caso de los papeles del Pentágono, tiene un interés permanente en los ovnis y ha hablado públicamente sobre visitas extraterrestres, incluido el papel del Vaticano en estos asuntos. En una entrevista con James Lamdoli para su podcast Engaging the Phenomenon, Sheehan reveló detalles intrigantes sobre sus conversaciones con el jefe de los archivos del Vaticano sobre el conocimiento de sobre la vida extraterrestre. El abogado está trabajando actualmente a través de su New Paradigm Institute para organizar una cumbre global en la que participarán líderes religiosos mundiales para discutir la reciente recuperación de una nave espacial extraterrestre. En una de sus citas más polémicas, afirmó que el gobierno de los Estados Unidos está en posesión de evidencia biológica y tiene en su poder una entidad extraterrestre viva. Según él, la interrogan y distorsionan la información para justificar gastos masivos en el desarrollo de armas, bajo la apariencia de que estas entidades representan una amenaza para nosotros. Según informantes que han brindado su testimonio de manera confidencial, se sostiene que el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido en cautiverio seres extraterrestres recuperados de accidentes en diversas partes del mundo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando seres humanos afirman ser llevados a bordo de naves interestelares como objeto de estudio por estas inteligencias extraterrestres? Número 7. La abducción de Peter Curry. Dentro de la ufología, existen casos tan asombrosos que llevan a los límites de lo imaginable. Uno de ellos podría ser la abducción de Peter Curry y lo que sería la primera prueba de ADN obtenido de una abducción extraterrestre. Peter Curry, el protagonista de este caso, nació en el Líbano en 1964 y se mudó a Australia en 1973. Allí conoció a su futura esposa, Vivian. Peter y Vivian tuvieron su primera experiencia ovni en febrero de 1988, un simple avistamiento de luces en movimiento inusuales. En julio de ese año, Peter tendría una experiencia de contacto profundamente perturbadora, que la podía recordar perfectamente y que cambió su vida para siempre. Una noche, mientras estaba acostado en su cama, sintió que algo le agarraba los tobillos. De repente se sintió entumecido y paralizado, pero consciente. En ese momento, notó 3 o 4 pequeñas figuras encapuchadas junto a la cama. Telepáticamente le dijeron que se relajara y no tuviera miedo, que sería como la última vez. Peter relató que las criaturas medían 1,20 metros de altura, tenían rostros negros y arrugados. Incluso notó que un extraterrestre era un hombre y otra mujer, y llevaban máscaras. Uno de estos seres le insertó una aguja en la cabeza y se desmayó. El testigo lo describió como alto y delgado, con grandes ojos negros y vestido con un traje amarillo dorado. Después de recuperar el conocimiento, descubrió que las criaturas también habían drogado a los miembros de su familia. Además, pensó que solo habían pasado 10 minutos, pero en realidad fueron de 1 a 2 horas. A la mañana siguiente, Peter y Vivian notaron que había una marca de un pinchazo en el costado de su cabeza, con un rastro de sangre seca. Hasta ese momento, Peter nunca había oído hablar de la abducción extraterrestre. Sus recuerdos eran vívidos y espeluznantes,
pero nadie de su entorno lo podía ayudar. En búsqueda de una explicación a lo que le pasó, fundó la UFO Experience Support Association, dedicada a ayudar a las personas a comprender y a afrontar sus encuentros extraños. Peter continuó ayudando a otras víctimas, pero sus experiencias personales no terminaron. El 23 de julio de 1992, tras dejar a su esposa en la estación de tren y regresar a casa, alrededor de las 7 de la mañana, Peter se sintió mal y decidió descansar. Al acostarse, sintió que algo se posaba sobre la cama y al levantarse, se sorprendió al ver a dos mujeres extrañas cerca de él. Una presentaba características nórdicas y la otra asiática, pero ambas tenían ojos desproporcionadamente grandes. Peter se percató de que algo no estaba bien cuando la mujer rubia intentó tener contacto sexual con él, aunque logró evitarlo y guardar un cabello de la visitante. Debido a que la experiencia tuvo aspectos sexuales perturbadores, Peter se mostró muy reticente a hablar de ello. Debido a las experiencias de 1988 y 1992, el caso de Peter fue ampliamente discutido y llegó a oídos del investigador de ovnis Bill Charker, inició una investigación e hizo una prueba de ADN del mundo en la muestra de cabello. También fue sometido a una regresión hipnótica por parte de John Mack. El resultado de la prueba de ADN mostró que el cabello era biológicamente cercano a la genética humana, pero provenía de una raza humana inusual, probablemente un raro tipo mongoloide chino. ¿Quiénes son estos seres similares a nosotros? ¿Humanos del futuro? ¿Qué buscan? El caso de Peter Corey nos recuerda a otros similares, como el de Antonio Vilas Boas en Brasil, quien fue secuestrado en 1957 y abusado por criaturas extraterrestres que pretendían utilizarlo con fines reproductivos. Número 8. Las fotos originales de la Batalla de Los Ángeles. La Batalla de Los Ángeles fue un evento ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial en la costa oeste de los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, California, entre el 24 y 25 de febrero de 1942. Durante esa noche, se informó sobre avistamientos de objetos no identificados en el cielo, lo que llevó a una respuesta militar significativa. El 24 de febrero, las fuerzas antiaéreas de Los Ángeles recibieron informes de posibles aeronaves enemigas en la zona. Esto inició una respuesta defensiva y la ciudad quedó en estado de alerta. Se lanzaron proyectiles antiaéreos y se dispararon misiles de ronda de municiones hacia el cielo. A pesar de los intensos esfuerzos, no se encontraron pruebas de un ataque enemigo. Después de varias horas de caos y confusión, las autoridades militares declararon que los informes de aeronaves enemigas eran probablemente falsa alarma y que no había evidencia de ninguna amenaza real. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Muchas personas, al parecer, habían sido testigos de luces en el cielo. Algunos hablaban de un rombo volador y otros acusaban al gobierno de encubrimiento. Se cree que aproximadamente se dispararon 1.500 proyectiles al aire, directamente al objeto, pero este no sufrió daño alguno. Los proyectiles se sentían en todo el área. Muchas personas resultaron heridas e incluso murieron civiles esa noche. En un periódico, testigos oculares de un objeto decían que parecía una linterna colgante. El 26 de febrero de 1942, Los Angeles Times publicó una foto de los halos de luz en el cielo nocturno de Los Ángeles, donde se habló directamente sobre una certera visita de extraterrestres. La foto muestra claramente reflectores centrados en una nave espacial alienígena. Sin embargo, se supo también que la foto tuvo retoques fotográficos antes de la publicación, algo habitual en los diarios de esa época, para mejorar el contraste en fotografías en blanco y negro. Según se cree,
Varias de las fotografías originales fueron vendidas en eBay. En 1983, la Oficina de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea, tras analizar el evento de 1942, llegó a la conclusión que lo acontecido fue producto de la histeria por la guerra y que la imagen que trascendió es verdadera, pero solo se trata de un globo meteorológico. Aunque los testigos insistieron que lo que observaron esa noche no era algo de este mundo. Muchos investigadores creen que lo que ocurrió en Los Ángeles fue producto de la preocupación de la gente por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aquel artefacto no mostró evidencia de ser hostil, pero al parecer, no en todos los casos ocurre lo mismo. Número 9. La maldición del ovni de Coria. Era agosto de 1989, en Cádiz, España. Un grupo de jóvenes se reunía cada sábado por la mañana para jugar al fútbol cuando observaron desde el campo de juego un objeto ovalado que emitía ráfagas de luz. Michael Martínez Blanco, el arquero o portero del equipo, fue el primero en notar el extraño artefacto. El objeto emitía destellos de luz que orbitaban alrededor del óvalo y claramente no se trataba de un avión. Los jóvenes observaron el objeto durante entre 5 y 8 minutos hasta que se ocultó detrás de un cerro. Antonio Caravaca, el famoso investigador que estudió el caso, relató que de los 12 jóvenes testigos solo sobrevivieron 2, ya que los demás murieron jóvenes de formas inexplicables. Michael y Juan José Osuna son los únicos testigos vivos y narraron al investigador cómo fallecieron sus amigos. En 1997, Antonio, de 23 años, falleció de forma abrupta mientras intentaba arrancar su motocicleta. Su muerte llamó mucho la atención, ya que era un deportista. Luego, Michael, de 21 años, cayó accidentalmente desde un techo que estaba reparando. Años después, en 1999, Manuel, de 25 años, conducía una motocicleta por su pueblo cuando chocó con un pequeño árbol y falleció al instante. El 31 de diciembre de ese año, en vísperas de los festejos de Año Nuevo, Miguel, de 25 años, nunca llegó al festejo familiar. En el camino a casa, tuvo un accidente automovilístico y su auto volcó y falleció. Como dato curioso, llevaba puesto el cinturón de seguridad. Nadie entendía el motivo del accidente. En el año 2003, Sebastián, de profesión camionero, tiene un extraño accidente con su vehículo y fallece de forma muy violenta. Así fue con todo el grupo de amigos. Algunos llegaron a adultos, pero todos fallecieron en accidentes difíciles de explicar. Por ejemplo, José Osuna sufrió un grave accidente al caer desde un 11º piso y de manera milagrosa salvó su vida. En una entrevista, el testigo relató que el día previo al accidente vio una sombra negra en su casa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿fue el avistamiento del ovni de 1989 la causa de esta seguidilla de hechos terribles o tal vez era una advertencia para los amigos sobre lo que les depararía el futuro? ¿Cuál podría ser la conexión entre todos estos eventos? Este caso deja muchos interrogantes difíciles de explicar. Cada vez más investigadores concuerdan en que el fenómeno ovni está relacionado con los fenómenos paranormales. De alguna forma que desconocemos, el fenómeno afecta la percepción de la gente que lo observa y sus experiencias posteriores, tal como le ocurrió a los jóvenes de Cádiz. Número 10. El proyecto Snowbird. Durante la serie e incluso en un especial, hemos hablado de proyectos secretos que podrían estar siendo llevados a cabo por gobiernos en relación con los ovnis. Aunque al principio parecían dignos de la ciencia ficción, con el paso de los años y la información disponible, estas teorías parecen volverse cada vez más factibles. Por otro lado, la existencia de ellos
fue corroborada con la desclasificación de archivos gracias a la Ley de Libertad de Información. Uno de estos secretos es el llamado Proyecto Snowbird, el cual su misión era encubrir toda la información y avances que se iban generando en el proyecto Red Light, el cual constaba de poner a prueba un objeto volador que había sido recuperado y llevado al Área 51. Las pruebas que se realizaban con la nave, que era acompañada por helicópteros negros. Si alguien era testigo de su vuelo o intentaba revelar la información, los encargados de este proyecto debían silenciarlos y encubrir todo al respecto. Muchos creen que el famoso caso Cash Landrum está relacionado a este proyecto. Este caso fue un incidente ovni que ocurrió el 29 de diciembre de 1980 cerca de Dayton, Texas, en Estados Unidos. El evento involucró a 3 personas, Betty Cash, Vicky Landrum y su nieto, Colby Landrum. Esa noche, mientras conducían por un camino desierto, los testigos afirmaron haber visto un objeto volador no identificado en forma de diamante con luces brillantes. Después de observar el objeto durante un tiempo, decidieron continuar su viaje. Sin embargo, poco después, se encontraron con un grupo de helicópteros militares que rodeaban el objeto. Este, según los testigos, estaba emitiendo llamas y calor intenso. A pesar de sus esfuerzos por evitarlo, los 3 testigos se expusieron a la radiación y al calor. Los informes médicos sugirieron que mostraban síntomas consistentes con la exposición a la radiación. Si bien la familia denunció lo sucedido, las autoridades desestimaron lo ocurrido, pese a las pruebas que aportaron. Finalmente, Cash y Landrum contactaron a los senadores Benson y Tower, quienes les recomendaron a ambas testigos entablar una demanda ante la Oficina de Reclamos Judiciales de la base de la Fuerza Aérea de Bergstrom. Ambas mujeres demandaron al gobierno por $20 millones. El 21 de agosto de 1986, el juez de una corte de distrito desestimó su caso, notando que las demandantes no habían probado que los helicópteros en cuestión estuviesen asociados al gobierno de los Estados Unidos. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Para aquellos que buscan intensamente misterios y verdades ocultas, unirse a nuestro canal es el siguiente paso. Prepárate para adentrarte en profundidades más grandes, donde cada hallazgo trae consigo nuevos enigmas. Durante el 2023 han sucedido muchas cosas dentro de la comunidad OVNI. Tras las audiencias de la UAP de julio 2023, mucha gente está discutiendo sobre los fenómenos aéreos no identificados, lo que ha llevado a la divulgación de información nunca antes compartida.